Podemos pasar ahorita a la segunda conferencia del día de hoy. La segunda conferencia del día de hoy, también perteneciente al módulo 4, se titula Implicaciones de ventilación, iluminación y otras instalaciones en la habitabilidad, patología y mantenimiento de edificios. Estará a cargo de la doctora arquitecto María Eugenia Sosa Griffin. Los datos curriculares de la doctora Sosa son los siguientes. La doctora arquitecto María Eugenia Sosa Griffin es profesora titular del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción IDEC, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU de la Universidad Central de Venezuela. Arquitecta graduada de la UCB en el año 1982, especialista en instituciones financieras título de la UCAP de 1990 y doctora en arquitectura en la UCB del 2009. Es autora de artículos publicados en eventos nacionales e internacionales en las áreas de sustentabilidad, habitabilidad, energía y física de edificaciones y su entorno. Es autora del libro Ventilación Natural, Eficaz y Cuantificable, CDCH 1999. Es coautora de 4 libros, entre ellos El Manual para el Diseño de Edificaciones Eficientes Energéticamente en el Trópico, ediciones FAU UCB 2013. El Código de Habitabilidad en Edificaciones, Premio CONAVI 2001. La página web Racionalidad Energética de la IDEC FAU UCB. Adelante, doctora Sosa, tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a presentar entonces, voy a poner mi presentación, la voy a compartir. Un momento, que no lo pude abrir. ¿Se está viendo bien? Ya lo estamos viendo, sí. Perfecto. Ok, déjame eliminar esto. Ajá, ok. Bueno, como dijo el profesor, mi presentación es alrededor de las implicaciones de la ventilación, iluminación y otras instalaciones en la habitabilidad, las patologías y el mantenimiento de edificios. Hablamos además del edificio y su entorno, es decir, todo lo que tiene que ver con las áreas comunes del edificio, los jardines, accesos peatonales, los accesos vehiculares y todo lo que tenga que ser paisajismo, fuentes de agua, piscinas o cualquier otro tipo de tratamiento alrededor del edificio. Aquí sé que no veo arriba. Bueno, esta es la introducción. Sabemos que los edificios, según su uso, van a tener una serie de condiciones. Vamos a tener edificios de oficina, comercio, industrial, residencial, educativo, recreativo, cualquier tipo. Y ellos van a necesitar, según su uso, van a necesitar una serie de espacios que deben de ser construidos adecuadamente y tener un adecuado proyecto arquitectónico, estructural y una dotación de componentes y equipos e instalaciones bien diseñadas y bien construidas y sobre todo muy bien gestionadas en su uso y mantenimiento, que tiene que ver con la parte de las patologías. Primero voy a hacer como una parte general de todo lo que es la habitabilidad en los edificios y después como las patologías que vamos a ir encontrando. Vemos que los requerimientos de habitabilidad en la construcción y en la operatividad de un edificio abarca una serie de aspectos con los cuales hay que cumplir. Y estos son fisiológicos, psicológicos, socioculturales y económicos. Esto es una teoría, los requerimientos de habitabilidad es una teoría basada en la teoría exigencial que fue desarrollada
en el CESTB de Francia. Eso, las siglas corresponden al Centro Científico y Tecnológico de la Edificación. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que reconstruir Europa, y se dieron cuenta que no era solo reconstruir y producir el número de edificaciones que habían sido construidas, sino que ellas deberían cumplir con todos los requerimientos para el ser humano. Textualmente, son reglas de calidad determinadas por el Estado francés, en las cuales se establece la calidad mínima exigida a las edificaciones. Estas reglas, desarrolladas bajo el marco teórico de la teoría exigencial, cuyo fin es exigir una mejor calidad de los materiales, así como de las técnicas constructivas, y permiten alcanzar una calidad global de las edificaciones. De esta manera se establece una vía para la introducción de innovaciones, alcanzándose en consecuencia las ventajas que procuraría una verdadera industrialización del sector de la construcción. Entre los requerimientos de habitabilidad que se han definido, los tenemos aquí especificados, serían dotación y calidad de espacio, accesibilidad y movilidad, visuales, estéticas, confort higrotérmico, confort lumínico, higiene y alimentación, calidad del aire, durabilidad. Dotación de servicios, esto tiene que ver con todas las instalaciones y equipamientos que son requeridas según el uso de la edificación. También necesitamos una serie de instalaciones para cumplir con la seguridad estructural por un lado, y estructural y física por un lado, y también la seguridad para los usuarios y sus pertenencias. Después tenemos que también cumplir con una racionalidad en el uso de las energías, aguas y otros recursos renovables y no renovables, y racionalidad en el costo económico, tanto en la construcción como en el uso y en el mantenimiento. Después vemos que estos requerimientos de habitabilidad, que los tenemos de este lado, en este lado de la columna, necesitan una serie de instalaciones que las vamos a tener en el lado derecho. Así vemos que para accesibilidad y movilidad vamos a necesitar instalaciones mecánicas y eléctricas, como son ascensores, motores, escaleras eléctricas, etc. Le estoy poniendo de cada punto, le pongo unos cuantos ejemplos, aunque no son todos porque va a depender del tipo de edificio, pero estamos hablando en general, edificios de oficina, edificios educativos, edificios de viviendas que llevan este tipo de instalaciones. Para el caso de confort térmico y calidad del aire, podemos tener ventilación natural o podemos tener ventilación mecánica. En el caso de ventilación natural, vamos a necesitar ventanas, y si hay ventilación cruzada, mejor, como explicó también el profesor Alonso. Y si tenemos aire, pero también podemos tener aires acondicionados o ventilación forzada y la presencia de ventiladores. Para el confort lumínico vamos a necesitar iluminación natural y iluminación eléctrica. Para el uso de oficina necesitamos combinar las dos. En los otros casos, en las áreas nocturnas, en las horas nocturnas vamos a necesitar artificial. Para higiene y alimentación vamos a necesitar todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria, es decir, puntos de aguas blancas, puntos de aguas negras, tuberías, conexiones, bajantes, montantes, drenajes, piezas sanitarias, cajas de pasos, etc. Y para la alimentación vamos a necesitar o cocinas eléctricas o cocinas a gas, y también vamos a necesitar puntos, acometidas, cajas de pasos y conexiones. En el caso de seguridad, vamos a tener seguridad de las estructuras portantes e instalaciones para la seguridad e incendio. Y ahí vamos a tener cámaras, monitores, alarmas, rociadores, etc. En el caso de la comunicación, tenemos que tener todas las comunicaciones para la tecnología actual y para las redes sociales, todo lo que tenga que ver con Wi-Fi o Internet. Y en el caso de dotación de espacios y equipos, vamos a tener que tener todas las instalaciones mecánicas y eléctricas de todos tipos, pues tenemos que tener desde enchufes hasta filtros, bombas, motores, calentadores, computadoras, incineradores, neveras, impresiones, lavamopas.
todos los requisitos para poder funcionar. Ya hablando de la patología en edificaciones y en sus instalaciones, que es el punto que se asocia mucho con lo que acaba de hablar el profesor Alonso, tenemos que tener varias consideraciones. Primero es el clima. Estamos inmersos en un clima. En el caso de nosotros, estamos en un clima tropical que se caracteriza por una alta incidencia solar, que son los 365 días del año. Tenemos una elevada humedad relativa. Ya vimos por el profesor los problemas con la humedad. Por lo general tenemos una humedad entre 60 y 80%. Tenemos además vientos que en algunos momentos son fuertes, otros momentos son más bajos. Y tenemos aproximadamente 2 periodos, 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Esto varía un poco según los años, pero es más o menos la tendencia. Cuando los meses de lluvia vamos a tener muchísima humedad, muchísima lluvia, muchísima estancamientos de agua, y después vamos a tener 6 meses de sol, pero sin nada de agua, y va a haber mucha resequedad, tanto en todos los aspectos, tanto en los edificios como en la vegetación. Por otro lado, tenemos que los edificios están inscritos en un contexto climático y también urbano. Entonces vamos a tener áreas pavimentadas, áreas verdes, vamos a tener tráfico vehicular, peatonal, vamos a tener la contaminación ambiental, que en las ciudades es más fuerte que en los campos, y vamos a tener presencia de animales. Otro factor que tenemos que considerar es la calidad constructiva de la obra. Sí, la durabilidad de los componentes constructivos. La durabilidad también es un factor de la habitabilidad. Mientras mejor fue construido el edificio, mientras mejor materiales, acabados, tuberías se utilizó, ese edificio va a tener más largo uso en mejores condiciones. Ese es un ejemplo, por lo menos la Universidad Central de Venezuela, se usaron materiales muy buenos tanto en su diseño como en su construcción. Después vamos a tener un desgaste normal, que tiene que ver por el uso del edificio, tanto por traer cosas, mudanzas, tráfico peatonal, y también vamos a tener un punto muy importante, que es la acción individual de los usuarios, que van a tender a modificar los espacios o a colocar instalaciones de equipos sin ningún tipo de supervisión. Y esto va a alterar no solamente toda la distribución, a lo mejor, por lo menos eléctrica del edificio, sino también puede producir problemas en fachadas y en otras circunstancias, hasta sobrepeso de la estructura. Vamos a tener también una cosa muy importante, es la presencia o no presencia de planes de mantenimiento y la calidad de estos planes, tanto en la gestión como en el mantenimiento en el momento de la operatividad. Entre las patologías en edificaciones e instalaciones que más vamos a encontrar, nos vamos a basar en broto, están las humedades, que la presentó ahora el profesor Alonso, y es la presencia de agua. Van a haber empozamientos, condensaciones, malos drenajes, en un porcentaje mayor al considerado como normal en componentes constructivos. También hay humedades, esto se da sobre todo por lo menos en los techos de los edificios, que tiende a empozarse el agua. Nosotros con un clima como el tenemos, un clima tropical, las pendientes de los techos deberían de ser más inclinadas, o por lo menos tener cierta inclinación, ya que los techos planos van a tender a empozarse y a taparse a veces los bajantes de aguas de lluvia. También vamos a tener humedades por filtraciones, por tuberías rotas, que a veces son visibles y a veces no son visibles, sino que se notan al tiempo. Vamos a tener también erupciones producidas por la acción de la atmósfera, de los agentes atmosféricos, como son el viento, la lluvia, las temperaturas superficiales, las condiciones climáticas. Yo digo que de todas maneras, por lo menos en los países tropicales, tenemos más o menos unas ciertas condiciones todo el año, pero en los países con clima templado,
es más difícil todavía y ahí se presentan mayores patologías porque pasan de unos inviernos que son unos 6, 7 meses a unos veranos con unas temperaturas de 34 o 40 grados. Así que tienen todavía unos contrastes más fuertes que los que tenemos nosotros en el trópico. Eso es más difícil hasta para diseñar y es más difícil también para el mantenimiento de los materiales y equipos. También tenemos la oxidación que es producida, sobre todo en los metales, por las condiciones climáticas, que puede ser por la humedad, la alta humedad relativa, también por los salitres, y se presentan sobre todo en todos los materiales de herrería y también en las cabillas cuando hay roturas o filtraciones en el concreto, en el caso de las estructuras. Otra patología en edificios es la suciedad. Si tenemos mucho hollín de los carros, por la circulación de los carros, entonces esto tiene que ver y se ve sobre todo en la fachada de los edificios y de las casas. Se producen por la deposición y acumulación de partículas en suspensión, hollín, polvo, hojas o tierra sobre superficies como techos, fachadas, escaleras, paredes, etc. Aquí vemos en este caso una fachada que además es de baldosa, que es muy fácil de limpiar, pero miren el estado en que está, es una fachada y está, hasta con agua y jabón se podría limpiar, si no con un hidrojet pero es muy fácil limpiar, pero no se hace y se espera que ya las condiciones estén, que empiecen hasta a venirse las baldosas. Se empiezan a caer las baldosas por esa falta de mantenimiento. También la suciedad, el hollín y eso puede afectar los mecanismos de funcionamiento de las ventanas, de la cerradura, portones, motores y equipos. Por eso es tan necesario hacer mantenimiento cada cierto tiempo. Otro problema que hemos visto es el uso de productos de limpieza o abrasivo. Entonces, uso de materiales de limpieza y mantenimiento inadecuados para los materiales de acabados o pintura de los componentes constructivos. ¿Qué van a generar esto? Van a generar un cambio de las estructuras químicas o físicas. Pueden haber cambio de texturas, olores, degradación, decoloración y hasta contaminación del ambiente de las zonas, lo cual también afecta la calidad del aire, que es otro requerimiento de las edificaciones. Otro punto que tenemos son las afectaciones por la estructura química y afectaciones en los materiales componentes por afectación de la estructura química y física por organismos vivos. Y ahí vamos a tener, por un lado, los animales. Entonces vamos a tener los insectos que se alojan y viven en los componentes constructivos, afectando la superficie, instalaciones o equipamiento. Por otro lado, en los materiales de madera vamos a tener termitas u otros xerófilos que pueden destruir completamente o parcialmente el componente. Eso puede ser puertas, pasamanos, escalones, pisos de madera, los rodapiés, los techos se ven afectados según el tipo de madera que tenga. Hay maderas que no le entran este tipo de animales. También vamos a tener, que eso sí es difícil de controlar, es la presencia de roedores que comen los cables, defecan y causan lesiones erosivas en los componentes, tanto constructivos como los de instalaciones, todo lo que es tubería. También vamos a tener la presencia de aves que por su peso o por sus heces afectan también en áreas, sobre todo en áreas de techo, fachadas y exteriores. Tenemos por lo menos un caso que se ve mucho, es que las tuberías, los postes de luz de los estacionamientos y de las áreas públicas también, eso pasa también en las aceras, los gatos y los perros orinan la base de estos componentes, estos postes, y ellos terminan oxidándose y son un peligro porque al final se van a caer.
A veces hasta es preferible construirlos en concreto, pero no siempre se pueden hacer. Por otro lado, tenemos afectaciones por vegetales. Aquí vemos este caso. Tenemos que son afectadas por su peso o generación de hojas o humedades. Se van pegando, sobre todo en las matas rastreras, se van pegando a la pared y van produciendo humedades y a la larga tumban el friso. También vamos a tener presencia de microorganismos tipo hongos, mohos, los cuales hacen cambios químicos y afectan en forma leve o grave los componentes, los materiales y la superficie. Esto puede verse tanto en el color como en el olor, se hacen manchas blancas, también en el concreto, también ahí va a haber cambios de textura y cambios en la calidad del aire y también en los componentes que tengan que ver con tejidos. Ahora a continuación voy a hacerles una diferencia porque sobre todo yo soy arquitecto, tenemos más ingenieros en el grupo, entre qué son reparaciones, restauraciones y rehabilitaciones, que son tres conceptos que se relacionan y que tienen que ver también con los mantenimientos. Entonces, y con las patologías que se observan. Tenemos por lo menos primero las reparaciones, que son el conjunto de actuaciones que pueden ser menores, desde pintar una pared, hasta mayores, como demoler toda una área o cambiar todo por lo menos en un baño, cambiar todas las piezas y todas las tuberías de los baños. Pueden ser entonces demoliciones, reconstrucción, reemplazo de componentes constructivos, de tubos, cables, equipamientos, saneamientos de fachada, limpieza o aplicaciones para recuperar el estado constructivo y devolver al espacio o al edificio en conjunto toda su funcionalidad arquitectónica y de servicio. Aquí tenemos por lo menos una pared que está en muy mal estado, no tiene ni rodapié, le estaba entrando hasta agua, porque está goteando, se ven las gotas de agua, y después ya reparado como se ve. En este caso tenemos una fachada que por efecto de la humedad, de las lluvias y del hollín, se ha vuelto, y esto habría que limpiarlo con un cepillo o con un hidroyé o con algún ácido, que es con lo que se acostumbra a limpiar, y el concreto tiene una gran habilidad, es que queda perfectamente como original. Estos trabajos de reparación están asociados al uso y mantenimiento de las edificaciones, fachadas y su entorno. Esto también sirve, es decir, tanto para el acceso peatonal, pasa mucho esta cosa, vehicular, para el paisajismo también es un trabajo que tiene que ver con las reparaciones. Después vamos a tener restauración. Las reparaciones se centran en el elemento concreto o en la totalidad de edificios antiguos o con valores patrimoniales. Tiene una gran responsabilidad aquí porque hay que rescatar el valor arquitectónico, histórico o artístico del componente o del edificio. Las universidades tienen para arquitectos y para ingenieros todos unos estudios de cuarto nivel, solamente dedicados a la parte de restauración, porque hay que llevar a todos los componentes a sus condiciones naturales. Es decir, si no se puede conseguir el mismo material, se debe de crear lo más parecido posible. Según la enciclopedia Broto, hay que considerar 5 puntos indispensables, que es hacer una intervención mínima, respetar la antigüedad y los materiales constructivos, como ya les había dicho. Y si no se puede, hacer lo más similar que se pueda. Tercero, diagnosticar las zonas o componentes en buen estado, es decir, discriminar qué está malo, qué zonas y qué material, o que por lo menos una misma pared puede ser que un lado esté dañado porque esté más cerca del exterior y la parte central no. Entonces se debe de recuperar una parte y estudiar cómo está la otra, ver si hay que
actual o no. Después, bueno, el cuarto es detectar espacios acabados y componentes degradados. Y como quinto, no se pueden aplicar reglas generales. Cada intervención es un caso específico. Y así debe ser estudiado, porque va a depender a una época, a un momento histórico, y debe buscarse qué era lo que era en esa época. Cuando hablamos de rehabilitación, ya comprende la modificación total o parcial de edificios o de zonas de un edificio, que puede ser poner nuevos componentes, nuevos acabados, dotar nuevos espacios, cambiar todas las instalaciones y equipos, o parcialmente. Por lo general se rehusan la estructura portante, se deja todo lo que es la losa, las columnas, las escaleras, a veces se dejan unas y se remuelen otras según el estado que esté o según la ubicación. Porque por lo general una rehabilitación implica un cambio de uso. Es decir, es un edificio que ha estado abandonado completamente con cero mantenimiento o que ha sido vendido para ser cambiado de uso. Esto se nota mucho en los que están en Caracas, en la urbanización, por lo menos Las Mercedes. Todas las casas fueron rehabilitadas para restaurantes. En el caso de Los Chaguaramos está pasando ahorita un proceso que es que la mayoría de las casas están siendo compradas en varios lotes, se dejan algunas partes, se demuelen otras y se están haciendo clínicas y áreas médicas. Es decir, que son cambios de uso que se van dando en las ciudades y que no se demuele todo, sino que se reutilizan parte de la estructura. Para hacer reparaciones, restauraciones y rehabilitación, nos tenemos que basar siempre en las normativas de construcción venezolana. Si el cambio, si la restauración es mayor, perdón, si la reparación es mayor, pero siempre en restauración y rehabilitaciones hay que irse a las normativas de planificación de la ciudad, porque hay que ver qué zonificación tiene el área, si se va a modificar o hacer nuevas áreas, si no estamos incumpliendo con el área de ubicación y el área de construcción. Eso es importantísimo, hacer esa consulta y estudiar todas las zonificaciones, irse a la parte urbana de las reglamentaciones. Pero ya si estamos hablando de reparaciones y restauraciones menores, también tenemos que entonces basarnos en unas normas, que algunas son nuevas y unas son antiguas, pero tienen muy bien las especificaciones. Así tenemos que por lo menos la norma Covenín 3498, que se trata de impermeabilización de edificios. Después tenemos las normas Covenín 2092, parte 2, que es solo para edificios y tiene todas las especificaciones para edificios. Tenemos también la del MOB 1962, que es específica para revestimientos y acabados en paredes, pavimentos y otros elementos. Para instalaciones sanitarias, por supuesto, tenemos que irnos con la Gaceta Sanitaria, que es la norma sanitaria, Gaceta Oficial 4044, que es del año 88, esta está vigente completamente, y las instalaciones sanitarias en edificios creadas por Mindur en 1978. Para equipos eléctricos y lumínicos, nos basaríamos en el Manual de Normas y Criterios para Proyectos de Instalaciones Eléctricas y en el Código Nacional vigente que tenemos actualmente y las normas Covenín, Condelectra y Mindur. Para equipos mecánicos debemos irnos a las normas Covenín 2091 y los sistemas de protección contra incendio en edificios comerciales. Ahora, esto va a depender del uso de la edificación y debemos entonces remitirnos. Esto es como general el que le estoy dando, pero debemos remitirnos a cualquier normativa o reglamento vigente o específica
del sector construcción y para el tipo de edificación, porque si estamos haciendo un museo, vamos a tener unas condiciones térmicas y muy específicas y de humedad que deben de estar consideradas. Bueno, ¿cuáles son las acciones? Bueno, a nivel de restauración y rehabilitación tenemos que realizar un diagnóstico histórico y patológico, una memoria descriptiva donde indiquemos todos los cambios. Debemos hacer una supervisión de los trabajos en la construcción y cualquier cambio que haya en la construcción debemos irlo indicando en los planos, de modo que vaya quedando todo especificado. Hay que prever desde el proyecto espacios para evaluar, preparar y revisar las instalaciones para evitar patologías y prever a nivel del proyecto la colocación de nuevos equipamientos o instalaciones para asegurar la estética y calidad de los espacios en fachada. A nivel de reparación y mantenimiento de edificios, tenemos que aclarar que en Venezuela, por lo general, los mantenimientos son correctivos, no preventivos. Eso es un problema, porque ya detectamos cuando ya es notoria la patología. Es decir, puede ser por falta de limpieza, por humedades, por filtraciones, por roturas de tuberías no visibles, por la presencia de hongos, etcétera. En el caso de instalaciones y equipamientos, por roturas visibles de tuberías, cableados o por fallas de funcionamiento que pueden producir explosiones o cortocircuitos. Aquí vemos un caso de una mezanina que tiene un gotero aquí, que pusieron para recibir el agua, pero si esto no lo resuelven rápido, todo este cielo raso se va a dañar y va a haber que cambiar todo el cielo raso, además de corregir el error de goteo. También tenemos otra consecuencia, es la baja vetilidad de los espacios, mayor uso de energía o ruido cuando no hay un buen funcionamiento de los equipos, va a haber más ruido, va a haber vibraciones y va a producir más ruidos en toda la zona. Vamos a ver muchas patologías por humedad o filtraciones, como en este caso, que si no se resuelve en el momento, cada vez va dañando más y vamos a tener más construcción y desconstrucción, porque a lo mejor la filtración sería 1 metro cuadrado y al final se extiende tanto que va a haber que romper 4 metros cuadrados, con el problema de que a veces se utilizan entonces materiales que no son los adecuados y empiezan a haber estas fallas que son ya de estéticas por el uso. También tenemos patologías por deficiente limpieza y mantenimiento, notorio en esta escalera, también lo vemos en esta fachada, donde vemos que se está esconchando porque no hay, entre la vegetación y las lluvias se está cayendo el friso. Aquí tenemos en el lado derecho, vamos a tener cosas metálicas, puertas, marcos metálicos que no han tenido ningún tipo de reparación. Igual las puertas que están con humedades y el uso de termita, presencia de termita. A nivel de otra consecuencia que tiene que ver con las humedades que se dan por filtraciones en los techos. Estas humedades o por roturas de tubos de un piso que empiezan a pasar hacia el piso de abajo. Esto es en La Urbina, en un edificio de La Urbina, había una filtración en el estacionamiento, no se estaban dando cuenta y miren las condiciones en que se consiguió unos locales que estaban abajo y estaban desocupados. Pudo haber hasta incendios porque miren el estado en que está. Aquí vemos las lámparas, aquí vemos todas las tuberías por fuera, todos los cables por fuera. También vamos a tener afectación en la estructura, lo cual afecta tanto la parte de seguridad, porque la presencia, estamos en un país sísmico, de cualquier movimiento puede ocasionar daño. Y aquí vamos a ver cómo se empieza a fracturar el concreto porque se ha infiltrado agua, sea por exceso de agua, aquí es en el caso de un techo,
y eso ha hecho que se va corroyendo las estructuras y se fractura el cemento y se empiezan a separar los componentes. Por lo menos esta baranda está a punto de desprenderse, igual que ¿cómo se llama? Este acabado de fachada que está a punto de prenderse. Muy peligroso por cualquier condición sísmica. También vamos a tener un punto muy importante que es alteraciones en los acabados en general y de la vida útil de materiales y componentes de metal y madera. El punto 10 es agravamientos en las patologías por mayor producción de escombros y suciedad. Mientras más tengamos que demoler y más tengamos que volver a construir y desconstruir, más escombros y suciedad vamos a tener. Eso nos va a llevar también, vamos a tener mayor costos económicos por reparaciones de las patologías. Y en un país con una alta inflación como la de Venezuela, no es lo mismo arreglar una patología hoy que dentro de un año. Nos va a costar quizás hasta el doble. El punto 12 es una cosa que se ve mucho en nuestro país, que es que después que ya está construido el edificio, los usuarios empiezan a colocar aires acondicionados o antenas en las fachadas. Vean este edificio. Y esto va a producir que se producen óxidos, también humedades, porque ellos desprenden agua en el caso de las unidades de aire acondicionado. Todo esto que nos va a generar una pérdida gradual del valor del inmueble. Y además un mayor costo para la reposición, para volver a los estados naturales. Entonces, ¿cuáles son las acciones? A nivel de reparación y mantenimiento. Bueno, hacer una evaluación previa del inmueble y hacer un prediagnóstico de las condiciones actuales de cada uno de los componentes. Hacer una vigencia de los planos arquitectónicos, estructurales, acabados e instalaciones. Hay que diseñar planes de limpieza y mantenimiento para los espacios, para cada uno de los espacios y componentes arquitectónicos y jardines. Y muy importante, hay que hacer planes de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo que incluyan también la inversión, tanto para las instalaciones como para las instalaciones y equipamientos indiscriminados, es decir, materiales de herrería, materiales de madera, cada uno discriminados porque tienen diferentes condiciones. Ya, espérese, me retrocedí. Ay, me perdí. Ay, me pasé, ya va, me devolví. Ok. Bueno, como conclusión, es imprescindible una investigación histórica y técnica, un diagnóstico de daños de causas y proyectos de la intervención general. Esto es lo que recomienda Broto. Es decir, que sea reparación, restauración o rehabilitación de un edificio y su estructura, sus instalaciones y su entorno, se trabajará con un plan detallado, habiéndose realizado previamente un diagnóstico de habitabilidad y patología de los espacios, componentes e instalaciones, objetos del arreglo o de la modificación. Con esto que estamos logrando edificios sustentables, porque si nosotros vamos previendo todas las reparaciones con tiempo, vamos a evitar que se agraven las patologías y nos va a traer menores costos para su rehabilitación, y además el edificio va a mantener su condición como inmueble, con lo cual estamos cumpliendo con la parte de la sostenibilidad que dice que debemos cumplir con todos los factores ambientales, sociales, socioculturales en este caso, y económicos. Bueno, los planes de mantenimiento entonces deben ser preventivos desde un principio,
Se deben definir planes de mantenimiento de inversión a corto, mediano y largo plazo, diferenciados por componentes arquitectónico, estructural y por cada una de las instalaciones y equipos. Se deben prevenir técnicas o espacios para una revisión y reparación más adecuada, con menor desconstrucción, bajos desperdicios y mejores costos. En el caso en Europa, en los baños y en donde están las calefacciones y eso, se ponen rejillas o se ponen unos armarios con los que se puede abrir y revisar la estructura sin necesidad de estar rompiendo. Nosotros deberíamos llegar a eso. Y así, de verdad, garantizar edificios más sustentables en sus tres aspectos: ambiental, sociocultural y económico, en la vida útil del edificio. Recuérdense además que un edificio mínimo tiene 50 años de uso. Y no tengamos en cuenta en Europa y en Estados Unidos que hay edificios que tienen 300 y 400 años. A veces hasta las instalaciones las colocan, que en esa época no había instalaciones, colocan las instalaciones por fuera y ellas son completamente visibles o visitables con rejilla. Debemos llegar a esas ideas. Bueno, esta es la bibliografía referencial. Muchas gracias.